Influyentes, con Paula Escobar, Martina Yopo, socióloga y académica de la Universidad Católica, Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional. Influyentes por CNN Chile. Siempre. ¿Qué es el caso Procultura? Acá te lo explicamos. Es una investigación que involucra a la Fundación Procultura, organización sin fines de lucro creada en 2009 y, según su definición, dedicada al fortalecimiento de la identidad y el arraigo territorial de las comunidades. Procultura fue fundada por el psiquiatra Alberto Larraín y la gestora cultural Ilonka Silach. Actualmente, la ONG es investigada por presuntos delitos de corrupción en el contexto del caso Convenios, investigación que estalla en junio de 2023 por posibles transferencias fraudulentas de recursos estatales a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. La Fiscalía acusa que la ONG Procultura habría recibido más de 6.000 millones de pesos mediante convenios con ministerios y gobiernos regionales sin cumplir adecuadamente con los objetivos establecidos. Aunque su fundador, Alberto Larraín, no ha sido formalizado, sí fue interrogado en calidad de imputado. La PDI allanó su domicilio y las oficinas de la fundación. La ONG Procultura dejó de funcionar en noviembre de 2023, alegando irreparable daño patrimonial y reputacional. Actualmente la investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Antofagasta. ¿Lo hago yo? Escuchamos a Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano. Eso porque su libertad provisional de forma inmediata, así que eso es una cosa importante. Se ha invocado la necesidad de pedir esta revisión de cautelar es por el estado de salud de Luis, así que obviamente esta cuestión nos alegra mucho porque va a permitir estar en un medio en que esté más seguro atendía sus condiciones de salud. Juan Pablo, ¿queda con arresto domiciliario total? Así es, queda con arresto domiciliario total y con arraigo y con prohibición de poder conversar con los otros diputados. ¿Cuándo fue efectiva su salida de Capitán Llave? Ahora, hoy día. ¿Cuáles fueron los argumentos que cree usted que pesaron en este momento y no así en el...? Lo que dijo el tribunal es que estimaba que ya no era un peligro para la seguridad de la sociedad, que llevaba ya 9 meses sujeto a prisión preventiva, pero creo que además el tema de la salud incidió porque se estaba deteriorando su salud claramente. ¿Qué le está pasando en temas de salud? Está hoy día con un deterioro respiratorio fuerte, está con una pulmonía adentro que está certificada por los médicos, además de los problemas de presión alta con que está. Entonces lo que era esperable que le pasara, sí. Lo que no entiendo por qué se demoró tanto. ¿Esperan que vayan a alguna nueva instancia, por ejemplo a la Suprema, para que pidan revocarlo? Sí, puede ser y ahí estaremos para defenderlo. Considerando que viene una pronta nueva formalización de Luis, ¿ustedes no temen que pueda volver a prisión preventiva o son antecedentes que...? Sí, no me extrañaría que el Ministerio Público lo pida y estaremos ahí para defender los derechos de él. Eso. Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras de Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, con la información del momento, que sale de prisión preventiva. Se revoca la prisión preventiva para Luis Hermosilla luego de cerca de 9 meses privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llave. Ustedes lo escuchaban completamente en vivo. Queda con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y otras medidas cautelares que son relativas, por ejemplo, con la comunicación de otros coimputados. Esta jornada se realizaron los alegatos acá en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, una extensa jornada que partió cerca de las 10 de la mañana y hace pocos minutos entonces la sala ha dado a conocer esta resolución que dicta el arresto domiciliario total para Luis Hermosilla, revocando entonces la prisión preventiva que se le había mantenido por decisión del cuarto juzgado de garantía hace un par de días atrás. Vamos a escuchar ahora declaraciones en vivo, completamente en vivo, de el fiscal Juan Pablo Araya, fiscal a cargo de la investigación. Fiscal, si nos puede sus consideraciones luego de esta decisión del Tribunal de Alzada. ¿Ustedes iban por la mantención de la prisión preventiva? Bueno, particularmente nosotros advertimos que lo que primó en la resolución de la Corte fue principalmente el transcurso del tiempo que ha estado privado Luis Hermosilla en esta investigación y particularmente en ese sentido nosotros entendemos que lo que sí se consideró finalmente en el fondo de las alegaciones es que se mantienen todos y cada uno de los supuestos que se tuvieron a la vista en las previas revisiones. Se consideró también la gravedad de las penas asignadas al delito y todos los criterios establecidos por el artículo 140,
Pero efectivamente la Ilustrísima Corte estimó que en el caso del señor Hermosilla, el transcurso del tiempo que llevaba privado de libertad ameritaba la modificación, considerando específicamente que estiman que no influiría su libertad en las diligencias que están en curso en la investigación, y considerando en este caso también, creo que, y es algo que también tuvo presente el Tribunal de Garantía, que al parecer se estima que ya el señor Hermosilla ya está completamente en imposibilidad de afectar los bienes jurídicos o reiterar su conducta, en este caso porque ya todo el mundo conoce lo que pasó y es una información pública lo que ha ocurrido anteriormente. No así con el señor Álvaro Jalaf, que en particular él tiene solo 2 capítulos más de imputación que él, que son el hecho 9.2, que es los delitos de la Ley de Mercado de Valores, y también el delito tributario de sus empresas, ¿ah? Y por lo tanto es una situación un poco más grave, pero respecto de él sí se consideró específicamente lo mismo en cuanto a estimar que los fundamentos que hemos esgrimido anteriormente respecto a la justificación del delito y su participación se mantienen, pero además consideró que en este caso la afectación principal del mercado, con la circulación de facturas, etcétera, y todos los negocios que hay detrás de este caso sí ameritaban mantener la prisión preventiva. ¿El fiscal van a acudir a la Suprema por en el caso de Hermosilla? Es parte de lo que se tiene que revisar en la resolución, pero ustedes tienen que tener presente que respecto de esta resolución solo procederían recursos muy estrictos y que eventualmente su procedencia es algo que creo que es algo que debe ser revisado, porque no se refieren particularmente a situaciones de fondo, sino que de forma, y eso creo que es algo difícil de plantear en una situación como esta. ¿Y ustedes estiman que podría ser un peligro para el desarrollo de la investigación, la libertad de Luis Hermosilla? Nosotros lo dijimos en el alegato, que estimamos que todavía existe una red o vínculos que él ha tenido. Lo vimos obviamente en el caso de un exdirector que en ese momento era director en curso de la Policía de Investigaciones, que ya fue condenado por un tribunal. Pero también hacer presente que el día 9 de julio él va a ser sometido a una nueva formalización por una arista derivada de este caso, que es Parque Capital. Va a ser nuevamente formalizado por nuevos hechos, al igual que el señor Álvaro Jalaf. Entonces también la discusión de cautelares en esa formalización también puede dar lugar a una nueva petición de la Fiscalía. Así que esto en particular no está cerrado en este momento. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del fiscal a cargo de realizar los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Pablo Araya, que se refería entonces a la decisión que ha tomado el Tribunal de Alzada capitalino respecto a revocar la prisión preventiva de Luis Hermosilla y entregarle a cambio entonces el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, mientras que Álvaro Jalaf deberá continuar privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Sigan en compañía de la transmisión de CNN Chile.